Saludos a todos. En este video vamos a aprender de qué se trata la sensibilidad en un sistema de control. Comencemos. La sensibilidad de un sistema es el grado de cambio en la función de transferencia o en la señal, cualquiera ya sea el error en régimen permanente o ya sea la señal de salida. Y esos cambios deben estar provocados por parámetros del mismo sistema. Cuando eso ocurre, pues hablamos de lo que se conoce como sensibilidad. El desarrollo de la fórmula no lo vamos a explicar, pero tiene que ver mucho con el cambio pequeño en la función de transferencia con respecto a la transferencia y el cambio con respecto al parámetro. Así que fíjense que aquí la A va a ser el parámetro que va variando y la T va a ser la función de transferencia o la señal, dependiendo de qué estemos buscando la sensibilidad. Vamos a aprender que no importa si estamos mirando la sensibilidad de la función de transferencia o la sensibilidad de una señal, prácticamente matemáticamente se puede decir que estamos hablando de lo mismo. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. En un sistema de lazo abierto, la función de transferencia es G de S, la salida Y de S. Así que nosotros usamos la fórmula de la sensibilidad y vamos a mirar la salida Y de S. Y vamos a ver cómo responde esa salida con respecto a parámetros de la planta. ¿Por qué el interés de tener los parámetros de una planta? Bueno, resulta que en ocasiones existe saturación, por ejemplo en los opanes, usted pone un voltaje máximo y uno mínimo, y cualquier cosa que vaya por encima va a alterar un poco, dependiendo del punto de operación, va a alterar la salida con respecto a lo que idealmente debería ser. Eso podría ser representado como un cambio en el parámetro G. Del mismo modo, por ejemplo, vimos los motores, un motor que trabaja a un voltaje nominal de 9, es bien posible que se pueda mover a 6 voltios, pero va a ser poco probable que él arranque con un voltio aplicado a su entrada. Así que eso se le conoce como una zona muerta. Y también provoca una observación, ¿verdad? Cambios en parámetros en la planta, porque no van a responder como responde el modelo matemático. Así que es importante poder determinar cuál es la sensibilidad del sistema para algo tan sencillo como el sistema de lazo abierto. Buscamos aquí entonces la fórmula. Nos tenemos que acordar que Y de S, ¿verdad?, es G por R de S. Y si ahora yo hago la derivada de R de S, pues la derivada es R de S. Así que cuando yo sustituyo, pues fíjense que G de R de S es lo mismo que Y de S y por lo tanto esa sensibilidad es igual a 1. ¿Pero qué significa una sensibilidad igual a 1? Para poderlo entender, vamos a observar la sensibilidad de otra manera. ¿Ok? Esto que tengo aquí, fíjense que matemáticamente me da también la sensibilidad igual a 1. Esta es la sensibilidad de la función de transferencia. Ya acá era la salida, esta es la de la función de transferencia. Cuando saco la derivada, naturalmente da 1. Matemáticamente da lo mismo si usa la señal o la función de transferencia. Veamos ahora cómo podemos mirar la sensibilidad desde otro punto de vista. Supongamos que tenemos una planta que tiene un pequeño cambio que le vamos a llamar un delta de G de S. Eso va a provocar un pequeño cambio a la salida, así que la salida nueva va a ser Y de S más el delta de Y de S. Entonces simplemente cogemos este lado, la señal de salida ahora es Y de S, delta Y de S, va a ser igual para la función de transferencia multiplicado por la entrada. Y ahora cogemos el R de S, lo multiplicamos acá, y nos damos cuenta que Y de S nominal es lo mismo que G de S, R de S, así que el Y de S y el GR de S se cancelan, y finalmente me van a quedar que el delta de Y de S es igual al delta de G de R de S. ¿Qué significa eso? Que cualquier cambio provocado en la planta se ve directamente relacionado a un cambio provocado en la salida. Y eso es lo que significa una sensibilidad igual a 1. Cuando yo tengo un cambio que provoca un cambio de la misma magnitud
en términos porcentuales, el cambio de la planta, digamos, se mueve 50%, pues la salida se va a mover 50%. Eso es una sensibilidad igual a 1. Y dependiendo de si eso es lo deseable o no, pues usted puede tener una sensibilidad 1, es algo terrible. Generalmente usted no quisiera que la salida responda a cambios en parámetros en la planta, a menos que esté bregando con un sensor. Vamos a mirar el caso del lazo cerrado. En el caso del lazo cerrado, digamos que tenemos un modelo de G que también va a variar, ¿verdad? Dependiendo de algún parámetro. Ahora buscamos la sensibilidad de la señal de salida. Ya dimos cuenta que es lo mismo que buscarla de la función de transferencia, pero es más fácil hablar de señales de sensibilidad en la señal de salida porque las señales son fáciles de medir. Así que ahora yo busco la derivada de la señal CDS con respecto a G. Recordando que CDS es igual a GDS por 1 dividido entre 1 más G HDS, y multiplicamos entonces la señal de la entrada. Cuando sacamos la derivada de esto con respecto a G, ¿verdad? Vamos a tener la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba, que es esta expresión que tenemos aquí. La derivada del de arriba con respecto a G es RDS multiplicado por el denominador menos la derivada con respecto a G del denominador es HDS multiplicado por el de arriba, que es GDS RDS. Bueno, ahora tenemos, entonces eso va dividido entre el denominador al cuadrado. Ahora tenemos algo bien interesante porque fíjense que RGH cancela con el HGR. ¿Ok? Entonces eso nos va a dar RDS por esta GDS. Y fíjense que ahora RGDS sobre 1 más GH es precisamente CDS. Aquí lo tenemos al cuadrado. Así que fíjense que ahora podemos sustituir aquí uno de estos con el numerador. Y ahí tenemos CDS y eso va a cancelar con este CDS. Y me va a quedar una sensibilidad igual a 1 sobre 1 más GDS HDS. Algo interesante aquí que podemos observar. Lo primero es que la sensibilidad en este caso no es un número. Va a variar dependiendo de la frecuencia. Esto ocurre también porque GDS en sí varía con la frecuencia, ¿verdad? Dependiendo de lo que es la entrada de la frecuencia. También la sensibilidad va a variar con G, que es el parámetro que nosotros estamos mirando. Así que es posible que usted pueda ver una sensibilidad usando un diagrama de Bode, por ejemplo, para ver la magnitud de esta sensibilidad de acuerdo a cómo va variando en frecuencia la S. Y así por el estilo. No es la única forma de mirarlo. A veces estamos mirando la señal en error en régimen permanente, que es una señal que no depende de S, y pues entonces me va a quedar parámetro solo. Así que la sensibilidad no necesariamente va a ser un número, pero vamos a tratar de, para poder darle un sentido, vamos a tratar de buscar una parte numérica. Vamos a ver ahora el sistema de lazo cerrado, vamos a revisitarlo, pero en esta ocasión vamos a mirar la sensibilidad con respecto al sensor. Bueno, pues hacemos lo mismo, buscamos la derivada con respecto a H en esta ocasión, y la H solamente está en el denominador, así que ahora es mucho más fácil. Eso nos va a quedar el negativo de GDS multiplicado por GDS RDS en el numerador. Ok. Ahí lo tenemos. Este negativo significa que cuando mi cambio está creciendo, el parámetro de la planta crece, la salida va a disminuir. Eso es lo que significa el negativo. Lo importante aquí es que la magnitud debe ser, ¿verdad?, un número, o idealmente debería ser un número. Fíjense ahora que GDS, aquí lo tenemos al cuadrado y acá abajo también. Pero entonces GDS, RDS, y uno de estos es lo mismo que CDS, así que prácticamente arriba me va a quedar negativo de GHDS sobre 1 más GDS HDS. Nuevamente esta sensibilidad
no es un número. ¿Qué pasa, verdad, cuando tenemos G un número bien grande? Digamos, la ganancia G de S es igual a 1000. Bueno, pues, y la H igual a 1, por ejemplo. Pues 1000 sobre 1001, eso es casi aproximado a 1. A negativo 1 en este caso, porque estamos hablando del negativo acá. Así que una sensibilidad de magnitud 1 no es tan bueno. Y eso tiene dos interpretaciones. La primera, usted no desea tener un sensor que para las mismas condiciones de ambiente le dé una salida diferente. Esas son malas noticias porque la sensibilidad es igual a 1. Pero por otro lado, usted sí quiere que la salida de la planta, de acuerdo a la medida que usted esté obteniendo del sensor, pues varíe. Y precisamente los sensores son sistemas que son sensibles a alguna variable que usted está midiendo, y la respuesta de su salida va a depender de esa sensibilidad. Así que la sensibilidad 1 en un sensor es deseada, pero tiene que ser un sensor bueno que se mantenga estable dentro de los parámetros. Ahí tenemos las dos interpretaciones. Eso, si lo comparamos, voy a regresar hacia atrás, ¿verdad?, contra lo que habíamos obtenido en el caso de las variabilidades con G. Fíjense que si la G es grande en esta ocasión, la sensibilidad va a tender a 0. Mientras más grande sea G, esto se va acercando a 0. Así que, en efecto, un sistema de lazo cerrado tolera cierta sensibilidad en cambios en la planta en el lazo directo, en el paso directo. Vamos a mirar esto con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un sensor que detecta ambiente, ¿verdad? La luz del ambiente. Este sensor está diseñado para nosotros poder mirar un rango parecido al del ojo, ¿verdad? Para ver si hay suficiente iluminación, digamos, para tirar una fotografía o para tener una grabación en una cámara. Pues usted sensa si tiene suficiente luz y puede compensar entonces con luz artificial o algún otro método. Este sensor, lo interesante de este sensor, vamos a las curvas acá, me da varias curvas, y la de interés en este caso es la de sensibilidad. Vamos a aumentarla acá para que lo podamos ver. Fíjense que aquí tenemos que este sensor varía, la sensibilidad del sensor varía de acuerdo al largo de onda de la luz que incide. Y nosotros vamos a mirar dentro del rango, ¿verdad? Después que este sea por encima de 0.5, pues se puede decir que es algo bueno. Y aquí tenemos como 420 más o menos, que es cuando uno comienza a ver luz visible. Y en 800, que esto ya está acercándose al lado rojo, prácticamente infrarrojo. Ya acá, ya usted apenas ve, el ojo ya lo filtra de todas maneras. Pero lo interesante es que usted puede detectar luz cerca de los 570, tiene sensibilidad 1. Así que el sensor donde mejor trabaja es cuando el largo de onda de luz es 570. Si usted está tratando de buscar un largo de onda, digamos, de 300, pues el sensor no va a poder responder. Este mismo sensor tiene otra curva de sensibilidad que tiene que ver con la orientación de dónde viene la luz. Si viene de un ángulo 0, pues él tiene una sensibilidad cerca de 0.85, 87 por allá, ¿verdad? Pero si la luz incide entre 15 grados, ¿verdad?, o negativo 15, usted tiene sensibilidad completa. Estas curvas circulares es la sensibilidad. En las curvas radiales son el ángulo por donde viene la luz. Así que fíjense que hace sentido. Si la luz viene a 90 grados con respecto al sensor, la sensibilidad es 0. Él no va a poder detectar una luz que está al lado del sensor, como es lo que se esperaría. Así que, y en la medida que el ángulo
¿verdad? Digamos entre 40 grados, pues ya estamos mirando sensibilidad de 0.5, ¿verdad? Estamos aquí mirando 0.5, 50 grados. O sea que aquí tengo 50 y menos 50 tienen un ángulo de visibilidad de 100 grados. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like y no olvide suscribirse al canal. Hasta luego.